Marino, esto último, ¿qué pasó? Tuvimos varias cosas. Tuvimos el secuestro de este empleado de la estancia en Tacuatí, que después lo liberan. La descripción que hacen es que supuestamente son miembros de la AKEP. Sin embargo, los fiscales insisten en que ellos no creen en la hipótesis que se trate de la ACA, que creen que es una organización criminal común. Y apenas unos días después tuvimos este nuevo atentado contra los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y 3 personas muertas. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona? Yo creo que estamos en el fin de un proceso que puede ser mucho más trágico y doloroso todavía. Y la responsabilidad política es fundamental. Acá no tenés que preguntarle a tu arquero por qué le meten tantos goles, sino a tu delantera por qué no meten los goles, ¿verdad? Te doy un número así macros, porque se manejan muchas mentiras políticas. 12.000 hombres tienen las Fuerzas Armadas en el Paraguay. Ahora, ¿dónde están esos 12.000 hombres? Están en las planillas del Ministerio de Hacienda. O sea, hay 12.000 asignaciones presupuestarias en el rubro Fuerzas Armadas. El ejército paraguayo se compone de 3 cuerpos de ejército. Cada cuerpo de ejército tiene que estar compuesto por 2 o 3 divisiones y una división tiene que tener 6.000 hombres. Evidentemente nosotros no tenemos ni siquiera 1.200 hombres operativos en todo el Paraguay. De las Fuerzas Armadas estamos hablando. Pero tenemos cuerpo de ejército, divisiones. Tenemos 9 divisiones. 6 de infantería y 3 de caballería. Si le ponemos 6.000 hombres a cada división, tenemos que tener 54.000 hombres en armas, en teoría. No tenemos. Tenemos 12.000 asignaciones presupuestarias. Eso incluye bandas militares, enfermeros militares, eso incluye todo. El presupuesto general de gastos de las Fuerzas Armadas de este año es de $277 millones. 277 millones de dólares. De ese dinero sale 7,5 millones para FTC. No es que se creó un nuevo gasto. No. De los 277 millones que está asignado a Fuerzas Armadas, estamos hablando de que se le da el 2,5% del presupuesto de la FTC. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos exigir resultados positivos a una institución moderna, creada con parámetros diferentes, con calidades diferentes, con tecnología diferente, si recibe nada más que el 3% del presupuesto general de las Fuerzas Armadas? Pero lo más grave es lo siguiente: solo IPS gasta $144 millones en seguridad de hospitales. Más de la mitad del presupuesto de las Fuerzas Armadas gasta el IPS en seguridad privada. Y tampoco puede evitar el robo de supositorio, el robo de atracurio, el robo de cualquier cosa. O sea, imagínense en qué país vivimos. Pero no es de ahora, es de siempre. Entonces, ¿qué pasa? El AKEP, o como quiera llamarse, para mí es hoy una franquicia. ¿Cómo es eso? Claro, 3 personas en Tacuatí deciden, vamos a secuestrarle a Luis Vareiro, un secuestro express. Porque el ejemplo está en la prensa diaria, está en el hecho del vecino. O sea, toda la zona menonita de Tacuatí tuvo por lo menos 20 o 30 secuestros express, de los cuales se supo 5 probablemente. El resto se pagó. Entonces está proliferando, más aún con la absoluta ineficiencia de la policía. Pero no son las ACA, se montan para el... Te vuelvo a decir, es una franquicia. Yo recibí en un lugar donde roban rollos de madera, escrito en el suelo, en la tierra, porque descubrimos la planchada, una cruz, muerte y viva el EPP. Por supuesto que no era el EPP, era la gente que estaba robando la madera. Y eso es una pandemia. En el norte hoy estamos en una pandemia de COVID y de inseguridad. O sea, usan la figura del EPP para que no te metas, para que sigan sacando los rollos. Sí. Y cuando uno dice EPP, el primero que corre es la policía. Porque ya automáticamente no, EPP es FTC. Yo no me meto. Yo no me meto. Pero resulta que el yo no me meto de la policía
que tiene una comisaría o una subcomisaría en cada pueblito del interior, ve pasar la historia, ve pasar la droga, ve pasar la marihuana, ve pasar todo. Y el tema del ve pasar es un negocio mutuo. Explíquenme, por favor, las FTC en un sobrevuelo, en la zona sur del Parque Paso Bravo, una estancia, descubren en el medio del campo, porque no es selva, es campo, 5 camiones en plena tarea de desalijo. Aterriza el helicóptero con 6, 7 personas armadas, corren los tipos de los camiones y descubren 37.000 kilos de marihuana, que vino del Parque Nacional Paso Bravo, centro de acopio Puenteciño, donde secuestraron y mataron a este chico hace un mes. Jorgito. A Jorgito. Si el FTC no estaba sobrevolando el área, esa marihuana llegaba al punto de venta sin ningún problema. ¿Qué significa eso? Que si FTC duplica o triplica su actividad y su capacidad operativa, van a caer cada semana cargamentos de marihuana o de cocaína. Las pistas que fueron destruidas en Paso Bravo, que después de que la prensa denunció se destruyeron las pistas, estaban bajo protección de autoridades políticas de la zona. Entonces el FTC es un estorbo. Y viene el cuento del presupuesto y viene el tema de la política, porque acá la peor pandemia es la política. Porque la política, y hay que entender claramente algo, yo vengo de la política. ¿Y qué es una mafia? Una mafia es una organización delictiva, pero con un componente fundamental, que es el componente político. O sea, si no hay política, no es mafia. Para que sea mafia tiene que haber política. Eso implica poder de protección, poder de impunidad, poder de no castigo en caso de caer, corrupción de jueces, corrupción policial. Todo eso hace la mafia. Esa mafia existe en Paraguay desde siempre. En el caso de Jorgito, cuando Antisecuestros detecta la llamada telefónica que marcaba la frontera con Brasil, oficiales exigen al comandante de la policía que movilice las fuerzas sobre esa área específica para presionar. Recuerden que Antisecuestro es una unidad técnica, no tiene fuerza operativa. La respuesta de las altas autoridades policiales fue: ese es un tema de secuestro, FTC, nosotros no nos metemos. Le dicen, pues está lleno de marihuana esto. No, nosotros no podemos crear un conflicto social. ¿Y cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Un mes antes de Jorgito, o 2 meses antes de la muerte de Jorgito, alguien atacó la comisaría de Puenteciño y mató a un oficial e hirió a otro. ¿Ok? ¿Ustedes conocen de algún allanamiento hecho por la policía en una brillante investigación persiguiendo a los que atracaron y mataron en una comisaría a un comisario? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la protección política en Puenteciño a los cultivos de marihuana es una realidad, como lo es en Capitán Vado. ¿Me explico? Sí. Entonces, estamos ante una situación de mafia. Cuando planteas el tema de la franquicia del grupo AKP, ¿hay o no un vínculo? Porque cuando hablábamos con el hermano del secuestrado, el hermano de Juanchi, él hacía una descripción, pero casi perfecta, de un grupo entrenado, de un grupo con disciplina, de un grupo que tenía logística, que tenía entrenamiento para poder sobrevivir en el monte. No parece una franquicia desconectada, digamos, del tema. Te pregunto una cosa, haciendo simple, Sí. una abstracción lógica nada más. Yo escuché el reportaje al señor. Si vos hiciste tanto movimiento logístico, tanto traslado, cruce de ríos, Sí. lanchas, todo, ¿por qué le liberaste sin cobrar un peso? Todo ese gasto logístico, ¿qué fue una generosidad? ¿O vino la CIA y la FBI a acordonar el área y a bombardear la zona? No pasó absolutamente nada. O sea, no había presión. No, puede que haya habido porque presión, se pero entendió que no. si era un grupo que tenía un interés económico en el secuestro, ¿por qué cambió de idea? Hay demasiadas. Por eso digo que es una franquicia de que está dando sus resultados positivos y que puede aumentar, mientras que el Estado
a través de sus gobernantes, no decida cambiar de estrategia. No podemos tener fuerzas de seguridad con brazos caídos, caso policía, o complicados, caso policía, con una ley policial obsoleta, totalmente obsoleta, que permite que la corrupción se mantenga. A ver, hasta ahora apuntaste dos cosas. Uno, presupuesto de las Fuerzas Armadas. Sí. Solamente un porcentaje ínfimo se va para la Fuerza Sí. de Tarea Conjunta, que es el principal problema de seguridad que tenemos hoy. O sea, Es la única barrera contra el crimen organizado y el terrorismo que tenemos hoy. Es el único tapabocas en el país para evitar la pandemia de las fuerzas terroristas y del tráfico. ¿Y la FTC Y- acaso no tiene, Luis Felino, un presupuesto propio Sí, pues exclusivamente para la FTC, no a para partir, todo el a partir ministerio? de este año recién y a partir del 2018 en adelante, cada año fue disminuyendo su ejecución presupuestaria, porque le dan tanto, pero le entregan en efectivo el 70 o el 80%, no el 100%. pero en realidad forma parte del presupuesto del Ministerio de Defensa. No es aparte, no es, No es aparte, no es distinto. no. No es distinto. Ahora, ¿y qué hace la Fuerza Armada con el resto, con el grueso de la plata? ¿Para qué usamos la plata? Vamos a hacer una cuestión simple para que el público entienda. 277 millones de dólares tenemos en el presupuesto. 7 le damos a FTC. Sobran 270. Con eso pagamos el sueldo de 40 generales. 40. Me imagino que habrán 120 coroneles por una lógica de distribución. Y después tenemos coroneles, teniente coroneles, mayor, capitán, teniente, subteniente y seguimos. O sea, tenemos una burocracia asalariada, uniformada, de 12.000 personas. Y en la zona de combate al terrorismo y al crimen organizado, porque evidentemente hoy la FTC encuentra marihuana, impide tráfico, persigue EPP, tenemos no más de 600 personas. ¿Me explico? O sea, vos no sos de la idea de que hay que eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta, por el contrario. Tenemos que Hay que crear, fortalecer. tenemos que crear 10 FTC en los puntos calientes si no queremos que el crimen organizado y la mafia se apodere del país. La estancia El Tigre, frontera con Bolivia, asentamiento del INDER, por casualidad, detrás de una tropa robada, o sea, en la búsqueda de avigeos, encontraron 600 kilos de cocaína, 2 pistas de aterrizaje y un centro logístico. Eso se llama estancia del Tigre. Esa droga que se encontró en Fernando de la Mora hace una semana vino de la estancia del Tigre porque tiene el mismo logo de Rolls Royce que tenía la droga encontrada en el Tigre. O sea, del Tigre a Fernando de la Mora hay más o menos 1.000 kilómetros que tuvo que ser transitado libremente una carga de 3.500 kilos de cocaína. ¿Por qué pasó eso? Porque nadie controla nada y probablemente muchos toquen con el tráfico. Probablemente. ¿Cómo empezamos a desarmar esto? En primer lugar, el presidente de la República de turno. Porque este mismo cuento, vos recordarás, lo hablamos cuando empezó Horacio Cartes, Sí. que inauguró su presidencia con un atentado en la estancia Coronó, que murieron 5 personas con un ataque con bombas del EPP. 5. El 17 de agosto del 2013. 2 días después de que asuma... Que dijo que no le iban a marcar Que la no le agenda. iban a marcar la agenda. Le marcaban la agenda y le escribió en el libro. Jefe de la policía era Alvarenga. Mérito de Alvarenga, jefe de seguridad de Tabesa. ¿Dónde está Alvarenga hoy? Preso por venta de cupo de combustible. ¿Hay o no hay mafia en Paraguay? Si el presidente de la República pone un jefe de policía que era funcional al contrabando de cigarrillos, pregunto. ¿Es o no es mafia eso? Pues estamos hablando del pasado, ahora vamos a hablar del presente. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos muertos, cuántos militares más tienen que morir para que uno de los 40 generales decida cambiar la estructura de las Fuerzas Armadas de la República del Paraguay? No puede haber un país sin ejército y sin seguridad. No, eso no existe ni en Suiza. Lo que existe en Paraguay es corrupción y burocracia. O sea, hay 12.000 salarios. Hay 12.000 correligionarios. Pero eso no lo tiene que modificar el Congreso, no es la ley que crea la fuerza, que reglamenta el funcionamiento de la Fuerza Armada lo que tenemos Pero que cambiar. yo no nos fuimos ni siquiera frente al cuartel.
Eso tiene que generar las propias Fuerzas Armadas, tienen que decir qué tipo de ejército queremos para el futuro. Hoy, en Colombia y en los Estados Unidos, para ser general, tiene que ser PhD en algo. En Paraguay, para ser general, tiene que simplemente estar 30 años en el ejército. ¿Me explico? ¿Y la policía? ¿Qué hacemos con la policía? Exactamente igual y peor. Exactamente igual y peor. El jefe de policía es el presidente del tribunal que tiene que juzgar a sus camaradas por los delitos cometidos en función policial. Sus propios camaradas. Sus propios camaradas. Sí. Para que un camarada, si el jefe de policía cae toda su remesa, hayan buenos o malos, y viene la otra remesa. Acá nosotros estamos como estuvo el ejército francés para cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Que el general Pétain, como ganó en Verdún, hizo trinchera. Y dijo, los alemanes jamás van a pasar la línea Maginot. Nunca. Francia es inviolable. En 24 horas los nazis estaban en París porque descubrieron un chirimbolo que se llama tanque. Pasaban por encima de la trinchera. Acá estamos igualitos. Acá estamos igualitos, con un elemento nuevo, corrupción. Porque esto que estoy diciendo yo, que toco de oído, un general que estudió, un coronel que está estudiando, sabe perfectamente bien que el conflicto, la teoría de conflicto no es ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Bolivia, es con el PCC. Y el PCC es un negocio multinacional que mueve miles de millones de dólares. Entonces, tenemos que reestructurar todo, o si no, el Estado paraguayo va a ser un Estado cautivo. ¿Ocurrió en América Latina? Sí, ya ocurrió. 1983, Colombia. Pablo Escobar era diputado suplente. ¿Y hay vínculos? Porque se habla de esto hace muchísimo tiempo. ¿Hay o no vínculos entre el EPP y el crimen organizado del narcotráfico? Pero vamos a una cosa más simpática todavía. Ahora mataron con una bomba. Vamos a suponer que sea el EPP. Vamos a suponer. ¿Vos no estás convencido que sea el EPP? Con toda la proliferación del crimen organizado y de los volúmenes de droga que se mueven, hay cosas que deberían de ser explicadas de otra manera. Digo por qué. Las hermanas Denis fueron hace creo que 2 meses, hicieron a una comunidad indígena. Ellas querían llegar a un lugar que se llama Bae Ñemí. ¿Qué significa Bae Ñemí en guaraní? Cosa escondida. Es un asentamiento paitahuitena. Habían recibido una información de que ahí había algo que podían decirle dónde estaba el padre o el resto, lo que sea. No, ahí no se puede entrar. ¿Por qué? No se puede entrar. La FTC exigió y le acompañó hasta una estancia cercana. En esa estancia cercana conversaron con líderes indígenas y compañía. No, ahí no se puede entrar. Es como si fuese una zona de exclusión, digamos. Ahí no. Esa área no tiene más de 4.000 hectáreas. ¿Dónde queda Bae Ñemí? Donde explotó la bomba. O sea, hace 3 meses, hace 2 meses, todo el norte sabía que en Bae Ñemí había algo. ¿Ok? Ahora que murieron 3 militares, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Campaña de fumigación? ¿Qué vamos a hacer? Pregunto yo. O sea, yo creo que los señores generales de la nación, el señor ministro de Defensa, que creo que es la segunda vez que es ministro de Defensa. Sí. ¿Ok? El señor ministro del Interior, a mi amigo Arnaldo Yuyo le digo, él ordena a su chofer por lo menos, pregunto yo, ¿cuál es la función? Es un auténtico florero el ministro del Interior y es un auténtico florero el ministro de Defensa. ¿Y quién tiene el poder real? Y yo creo que el poder real está como una sociedad anónima. Acá tenemos un directorio pluriclasista, pluricultural y multiétnico. Porque evidentemente Marito no tiene el poder real. ¿Y el crimen organizado manda? El crimen organizado es táctica pura. Paga y tiene. Y el 10% cae y gana el 90%. Eso está en todos los libros del mundo. El cargamento que cae es el 10%, nunca pasa del 10%. Entonces eso va al precio final.
paga el adicto. No hay problema. Pero interín tenés toda la política sobreviviendo, tenés las nuevas franquicias del delito organizado. Pero dígame nomás una cosa más para hacer peor la situación. Las cárceles son empresas de delito. No pueden impedir que haya celular, que un preso tenga celular y celda VIP. No pueden impedir. Sí, pueden impedir. ¿Por qué no impiden? Porque el director de la cárcel, el ministro de Justicia, no sé quién, toca. Pregunto yo, ¿cuántos condenados tenemos en Paraguay? 600 condenados, 700 condenados. ¿Por qué no creamos una cárcel de condenados en La Gerenza? ¿Cuánto cuesta mantenerle a Carmen Villalba? Si ustedes van todos los días acá frente al Buen Pastor, hay un vehículo artillado, un Hammer artillado con una ametralladora .50 sobre la avenida Mariscal López. Lo más probable es que no arranque. Lo más probable es que no arranque. O sea, Pero muy se duro. ve bien. Queda lindo para la foto. Entonces, ese vehículo artillado tiene 3 personas permanentes sentadas ahí chateando y 3, 4 en la esquina del cementerio cuidando a los muertos, y adentro Carmen Villalba hace lo que quiere. O la que sea. ¿No les llama la atención de que eso ocurra siempre? Ustedes recuerdan cuando Jarvis inauguró su celda privada, ¿verdad? El hijo de Diógenes Martínez era el ministro de Justicia y el otro era el ministro de Interior. La familia Martínez estaba... Los 3 ministros. Sí, suerte que Diógenes no tenía ninguna hija mujer, porque si no sería ministra de la mujer también, ¿verdad? En el mismo periodo. ¿Qué pasó? Hasta que Jarvis no fue extraditado, no dejó de tener privilegios. ¿Ustedes creen que eso fue gratis? Ese es nuestro problema. ¿Cómo lo empezamos a resolver? Sencillo. Si hay generales que juraron vencer o morir para conservar la República del Paraguay, deberían de presentar un proyecto de reestructuración y hacer 10 o 20 FTC que funcionen. Vayan a la FTC, yo fui 4 veces. Es el único cuartel que parece un cuartel. Vayan al cuerpo de ejército de Mariscal Estigarribia. Las casas que tienen techo no tienen pared, las que tienen pared no tienen techo. Y es el cuerpo de ejército de la ciudad de Mariscal Estigarribia. Por favor. Nosotros tenemos que fortalecer instituciones que sostienen a la República. Y además, hay una cosa interesantísima. Se juzga a la FTC por eficiencia y resultado, ¿verdad? ¿Y cómo está educación? Pregunto yo. Si nada funciona, tenemos que suprimir las instituciones, ¿verdad? Educación deberíamos haber suprimido hace 10 años. ¿Para qué queremos un Ministerio de Educación si educamos analfabetos? ¿No les parece? Y educación es 10 veces Fuerzas Armadas en costo. Y el daño que causó educación a la sociedad paraguaya es 100 veces lo que causa el EPP o el narcotráfico. La destrucción de la sociedad paraguaya nace del Ministerio de Educación. Gracias, Nicanor. Varios héroes tenemos nosotros en educación. Y el resultado que tenemos es que está aplazado. En las becas tienen que bajar el porcentaje, porque si no, no entra nadie. Suprimamos el Ministerio de Educación. Felino, muchísimas gracias. A usted.